Que Dios los esté bendiciendo, y como decía el apóstol Pablo, estaba así enseñando a una de las iglesias que se había vuelto un tanto desordenada, con personas que estaban allí hablando en lenguas. Y el hablar en lengua es una manifestación del Espíritu. El día de Pentecostés se derrama allí. Pero Pablo quiere una iglesia que esté ordenada. Y dice, si entra un incrédulo a la iglesia y están hablando en lengua, dice, ¿no pensarán que están todos locos? Dice, entonces, yo hablo en lengua más que nadie, dice el apóstol Pablo. Pero en la iglesia, más vale hablar pocas palabras y que sean entendibles que hablar en lengua. Dice, y si alguien habla en lengua, dice, solamente en caso de que haya alguien que las interprete. Dice, pues si no, habla para su espíritu y así mismo se edifica, pero no para la edificación de la iglesia. Bueno, siguiendo esta pauta, y si bien las grabaciones que hacemos de las reuniones no están destinados específicamente al público de habla hispana, también cantamos alguna canción en inglés. Hay hermanos que también están, especialmente en Canadá, que escuchan las alabanzas, y bueno, ahí se reirán como cuando uno escucha a un norteamericano hablando español, que capaz que cuando cantamos nosotros también, no siempre le invocamos en la pronunciación exacta. Lo importante de esta canción, que había una versión en español, pero no dice lo que dice la versión original, que es de Ernie Tennessee Ford. Por allá en los 50, 60 se grabó esta canción, ¿no?, que yo cantaba, y quiero compartir la letra porque dice aleluya, 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 aleluya. Bueno, esa palabra es universal, en todos los idiomas se conoce qué es lo que quiere decir, pero dice aleluya is ringing all across the land, resuena a través de toda la tierra. Everybody is singing, todos están cantando at the Lord command, al mandato del Señor. All the saints and the angels up in glory, todos los santos y aún los ángeles allí en la gloria. Sabemos, hermano, el nacimiento de Jesús, había unos pastores que estaban guardando la vigilia, cuidando las ovejas en la noche, y allí apareció un coro de niñitos, no, un coro de ángeles allí cantando. Entonces esta canción dice, todos los santos, nosotros, y los ángeles allí en la gloria, esperando escuchar las noticias, wait to hear the news of Jesus and his children, de Jesús y sus hijos, as they're coming through, en tanto que se aproximan, va llegando ese momento. Y de nuevo vuelve aleluya, aleluya. Bueno, le digo para que también sepa que no estamos cantando una canción porque no sonó lindo el idioma, sino que estamos en ese espíritu de clamar al Señor, esperando gozosos su venida, y que es un gozo, hermano, que es compartido no solamente con los santos que nos reunimos aquí en la casa del Señor, sino aún las huestes angelicales están ansiosos de que llegue ese día y el mandato del Señor. Es el Señor mismo, con voz de trueno, con voz de ángel, con voz de trompeta, hablará allí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Estamos esperando ese día glorioso del Señor? Yo creo que sí. Bueno, siguiendo los estudios que estamos realizando, nos corresponde en esta mañana 1 Corintios capítulo 5. No todas las predicaciones quizás están, resultando en forma inmediata quizás de utilidad para nosotros, pero sí para ver de que dentro de todas las cosas se espera que la casa de Dios sea un lugar de orden. Y el apóstol Pablo enseña, no en este pasaje, pero dice que Dios no es autor de confusión, sino de órdenes, como así en todas las iglesias de Dios. Así que, hermano,
Dios le gusta el orden, se agrada a un pueblo que le alabe de corazón, que se regocije, que cante, que aún dance en su presencia, pero hágase todo decentemente y con orden, dice la palabra. Así que siguiendo ese orden, donde hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para cantar, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para ofrendar, hay un tiempo para también realizar los estudios, para evangelizar, hay un tiempo para cada cosa. Hoy nos toca estar haciendo este estudio, un estudio de una iglesia que estaba allí en Grecia, en Corinto para ser más precisamente, una iglesia que no hacía muchas cosas por ignorancia. Sabe que el hecho de uno ignorar una ley no lo exime de la responsabilidad de haber hecho algo que esté mal. Y así, hermano, aún en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se diferenciaba entre el pecado que era por rebeldía y el pecado le llama la palabra, está escrito en la Biblia, ¿no? Yerro, Y-E-R-R-O, yerro, que era cuando se hacía algo por ignorancia o por desconocimiento, no por desobediente o rebelde, estaba mal, pero no tanto como el que sabiendo hacía las cosas mal. Pero esta congregación de Corinto no era una congregación que tuviese mucho argumento para decir no tenía idea de lo que estaba haciendo, ya que habían recibido la edificación de parte del apóstol Pablo por 1 año y medio. Y luego continúa adoctrinando a esta iglesia a través de 2 cartas que tenemos, Primera y Segunda Corintios, donde tenemos pasajes tan importantes para el conocimiento de lo que nos espera en el futuro con respecto al orden de la resurrección. Está allí especificado con respecto a la institución de la Cena del Señor, donde el apóstol Pablo se hace eco de lo que recibió el Señor Jesucristo, pero también ampliándonos un poco el conocimiento de cómo debe ser o se debe participar, que debe ser de una manera digna, y que hay una gran diferencia. No es cuestión nomás de participar o no participar, sino que uno aún puede hacerlo de una manera digna, de una manera agradable a Dios, o puede hacerlo de una manera que desagrade a Dios, que tiene consecuencias, porque el Señor es un Dios que nos ama, y como nos ama justamente nos disciplina. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tantos que alguno tiene la mujer de su padre. Así que había una iglesia que no estaba viviendo de una manera agradable a Dios, que estaban siendo de mal testimonio, no solamente para los que estaban en la iglesia, sino aún para los que estaban afuera. Entonces, el apóstol Pablo se ve obligado de dar instrucciones para que la iglesia, que es un cuerpo, sabe que en el cuerpo a veces, hermano, no está todo el cuerpo enfermo, a veces hay una parte que está enferma. Nos comemos unos cuantos huevos fritos o comemos mucho chocolate y nos atacamos el hígado, hacemos allí alguna fuerza que no corresponde y nos atacamos la cintura o la columna, agarramos frío y nos atacamos en la garganta. Bueno, acá en la iglesia, también formada por muchos miembros, cuando hay algo que está mal, uno tiene que corregir lo que está deficiente para que todo el cuerpo pueda andar bien, porque si no, cuando uno está mal, se siente agobiado todo el cuerpo, aunque el dolor específico esté en un área, todo el cuerpo se sufre. Y acá la iglesia estaba viviendo una situación en la cual estaban siendo permisivos, no se estaba amonestando. Y la palabra de Dios, no en este pasaje, pero nos enseña de cuál manera se debe corregir, porque la corrección es necesaria. ¿Y cómo se debe corregir? Dice, bueno, si tu hermano pecare contra ti,
estando tú y él solo, llámalo y le dice, ¿cómo es la manera de proceder? Un hermano peca contra usted, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Decirle a otro? No te quería hablar con el hermano, si hermano, usted está mal conmigo, usted dijo esto, hizo esto, me dijo tal cosa, me miró feo, o lo que, viene y lo habla, mano a mano. Si te oyere, dice, ha ganado el hermano. Si no te oyere, dice, busca 2 o 3 testigos y le habla y dice, vení, te pido a vos y a vos vengan, vamos a hablar con tal persona porque pasó esto. Hermano, esto está mal. Dice, y si no oyere a esos 2 o 3 hermanos, dice, si lo oye, ha ganado el hermano. Y si no, dígaselo a la iglesia y dice, mira, acá hay algo que se está haciendo mal, y se comunica a la iglesia. Bueno, acá había un problema que había trascendido a la misma iglesia. Dice, se oye que hay entre vosotros. Fíjese que el apóstol Pablo estaba en otro continente, no había WhatsApp, no había email, había una conducta desordenada, constante, que se había hecho notoria aún en otro lugar. Y dice, miren la iglesia que levantó el apóstol Pablo, lo mal que está viviendo, que están viviendo peor que la gente del mundo. Dice, entonces, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vamos a ver, hermanos, que en el versículo 2 y en el versículo 13 nos da una instrucción el apóstol Pablo, una instrucción que no la vemos en todo lugar, pero vemos una instrucción, hermano, que hace a la, como se le podría llamar, excomunión. Esto no es algo nuevo, no es un invento del apóstol Pablo. Sabe que un día los hermanos de Moisés, nada menos, Aarón y María, fueron y murmuraron contra Moisés. Es decir, a espaldas de Moisés, fueron y hablaron. ¿Y qué se piensa? Si nosotros también somos levitas y Dios también nos usa. Mire qué linda canción que escribí yo, dice María. Esa canción, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová Dios de milagro, Jehová. Esa canción está en la Biblia. ¿Sabe quién la escribió? La melodía sería distinta, pero la canción la escribió María. Y María decía, yo con lo inspirado, las buenas letras que tengo, la canción que escribimos, y se piensa que es el único. Sí, me va a decir a mí, habrá dicho Aarón. Lo cierto es que hablaron a espaldas de Moisés, y Dios, hermano, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe, hizo que viniera lepra sobre ellos. Y Moisés era un varón manso, dice, más manso que ninguno. Tendremos que aprender de Moisés, porque a veces somos medio revirados, medio de enojarnos medio fácil, pero Moisés era re manso. ¿Y sabe qué hizo? Se puso a orar a Dios, dice, Señor, te pido, dice, que perdones ahora su pecado, dice, que los limpie y que los restaure. Dios dice, está bien, dice, pero si su padre, dice, lo hubiera escupido, dice la Biblia, no se sentiría avergonzada. Dice, así que tuvo que estar por 7 días fuera del campamento, y todo el pueblo de Israel esperó hasta que el tiempo que Dios había señalado se cumpliese. Bueno, hermano, acá pasa algo parecido. Acá había personas que no es que estaban en el mundo y fueron llamados, porque Dios, hermano, recibe al pecador. Dios recibe al pecador arrepentido. Vemos en la cruz, había 2 malhechores, uno se arrepintió, aunque no hizo ninguna cosa más que reconocer, y el otro no se arrepintió. ¿A cuál recibió el Señor? Al que se arrepintió. Esta gente no es que estaban viviendo mal y conocieron la verdad. Estando en medio de la verdad, empezaron a hacer las cosas mal, al punto que ya era conocido por todos que estaban viviendo mal. Y entonces dice, ustedes están envanecidos, en vez de ver eso que afecta a la iglesia,
Dice, debieran haberlo quitado en medio de vosotros. Y le dije el versículo 13, porque concluye este pasaje, 5:13, diciendo, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad, pues, al perverso de entre vosotros. Está claro, ¿no? Por si alguno tenía duda, dice, no debieron más bien haberlo quitado, ¿tá? Sigue todo el análisis del apóstol Pablo y al final dice, quitad, pues, del medio de vosotros a ese malvado. ¿Para qué? Evidentemente, hermanos, para que quizás sintiendo la afrenta, sintiendo la vergüenza, pueda proceder al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. La parábola del hijo pródigo no enseña eso. ¿Se fue? ¿A dónde se fue con la plata? No se fue de tour por Europa. La parábola, ¿qué dice? Se fue y malgastó todo en mujeres y en vicio. Se va a vivir una vida desordenada. Pero ese desorden no era en la casa del Padre, era en el mundo. Y cuando cayó lo suficientemente bajo que ni para comer tenía, ahí recapacitando, dijo, ¿qué haré ahora? Dice, porque hasta los empleados que tienen los changadores, porque el jornalero no es mensual. El mensual tiene el sueldo fijo por mes. Yo gano 30.000 pesos por mes, gana 30.000 pesos por mes. El jornalero trabaja por día. Es decir, usted llama a uno y dice, bueno, mira, vamos a levantar pared. Y usted le paga jornales a esa persona, porque si llueve toda la semana, usted no levanta pared bajo agua, ¿no? Entonces esa persona está sin sueldo. Dice, hasta el que trabaja de changa, dice en criollo la parábola, tiene para comer. Y si yo estoy acá, dice, ni lo que comen los chanchos puedo comer. Dice, ¿qué haré? Volveré a mi padre y le diré, pecado contra ti, contra el cielo. Eso es lo que el Padre espera, que volvamos arrepentidos a Él. ¿Qué pasó con otro que se lo tragó un gran pez? No una ballena, un gran pez, que se llamaba Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Nínive quedaba para allá. ¿Qué hizo? Agarró para el otro lado. Trató de huir. Se tomó un barco que iba a Tarsis. Y se levantó un gran viento, todo lo demás. Y cuando estaba allá en el vientre del pez, se empezó a reflexionar. Si me permitiera, me dieras otra oportunidad, iría gustosamente a anunciar la palabra. Y Dios le dio otra oportunidad. Bueno, el apóstol Pablo acá está diciendo, como la parábola del hijo pródigo, como el profeta Jonás, el que está viviendo desordenadamente, no hay lugar dentro de la iglesia para el desorden. Salga al mundo y cuando se dé bastante la cabeza contra la pared, si usted es un hijo de Dios, va a volver arrepentido al Padre. Porque eso, hermano, todas las palabras confluyen en lo mismo. No en un tema de discriminación, no en un tema de decir, lo sacamos. No, el propósito es que pueda experimentar, hermano, la disciplina de Dios y que pueda sentir, pero si el que está haciendo las cosas mal, uno le palmea a Roma y dice, está todo bien, seguí haciendo las cosas mal. Ciertamente toda la iglesia va a ser contaminada, dice la Escritura, dice, seguid la paz y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, y arrancad cualquier raíz de la amargura para evitar que otros sean contaminados, dice la palabra. Si no le gusta, sáquenlo de la Biblia, pero eso está en la Biblia. Ciertamente yo como ausente, porque sabemos que el apóstol Pablo había vuelto al inicio de su viaje y estaba encaminando el segundo viaje misionero, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. A ver, levántense valientes. Levántense. Esto no es cuestión de uno solo. Levántense y pónganse de parte de Jehová. El Señor a veces nos llama a tomar una decisión y en esa decisión estar unánimes.
Les recuerdo otro episodio que sucede a la salida del pueblo de Israel a Egipto. Moisés sube al monte Sinaí, está 40 días en la presencia de Dios, y el pueblo no podía, había quedado en la ladera allí Josué, que era un joven que servía a Moisés, y el pueblo no podía acercarse. Había una manifestación de Dios tremenda, relámpagos, trueno, fuego, humo que salían del monte. Y el pueblo estaba allí, esperó un día, esperó dos, esperó tres, y a los 40 días ya estaban cansados. Y le dice Aarón, dice, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, que no viene más. Dice, te pedimos que nos construyas un becerro de oro para que nosotros tengamos un Dios al cual adorar. Y allí cada uno entregó, se sacaron el anillo, yo pongo el anillo, otro se sacó el zarcillo, la caravana, lo que va en el piercing de la nariz. Se sacaron esas cosas, pusieron, estaban dispuestos allí. Pues no, yo no he visto nunca, mira que llevo años en la iglesia, nunca vi a alguien que se saque el anillo y lo ponga en la ofrenda. He visto un montón de hermanos cargando el bolsillo buscando la última moneda. Nunca vi a alguien que diga, yo estoy dispuesto a sacarme el anillo, la caravana. Para hacerse un dios pagano estaban dispuestos. Y cuando esto sucede, Dios le dice a Moisés, baja ahora porque el pueblo se ha descarriado. Y baja Moisés apurado, re enojado, al punto que tiró las tablas de la ley que Dios había escrito con su dedo y las rompió. Y el joven que lo estaba esperando dice, a ver, ¿qué es lo que estoy escuchando? Dice, escuchaba ruido en el pueblo. Dice, ¿hay ruido de batalla? Dice, no, Moisés, no es ruido de batalla, es ruido de festejo, dice, de insubordinación, de desubicación. Allí el pueblo se había puesto todo en un jolgorio, adorando a un becerro, se habían olvidado del que había abierto el Mar Rojo. Y allí, hermano, Dios constituye el sacerdocio levítico, porque Moisés reclama y dice, ¿quién está de parte de Jehová? Eran 12 tribus, 12 estados o departamentos, depende en qué país viva cada uno. 12 tribus que formaban a ese país que iba a establecerse, que era Israel. Y solamente los de Leví estuvieron de parte de Dios, estuvieron de parte dispuestos a destruir y combatir lo que estaba mal. El becerro aquel, Moisés lo agarró y lo molió hasta que quedó polvo y lo volcó en el agua, y tuvieron que tomar esa agua con los residuos de la molienda esa que había hecho Moisés, porque el pueblo se había vuelto en contra de él. Hermano, Dios no solamente espera que su casa sea una casa de orden, sino también de que los que componemos el cuerpo de Cristo estemos unánimes para combatir lo que está mal. Como se esperaba al pueblo de Israel y solamente los levitas estuvieron dispuestos, ahora el apóstol Pablo nos da una orden. Dice, yo de acá desde donde estuviera Pablo, yo acá desde Jerusalén ordeno que Pepito y Pepita se han sacado de la congregación. No, dice, reúnanse ustedes los que están ahí, que tienen que juzgar lo que está mal, junto con mi espíritu y el espíritu del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el espíritu de Dios no está dividido. El espíritu de Dios no es de Peñarol y de Nacional, para los que les gusta el fútbol. No es de sí y de no. El espíritu del Señor, hermano, es un espíritu de unidad. No hay dos maneras de pensar, sino que hay una manera correcta y es la que agrada a Dios. El apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia, esto tiene que ser corregido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sáquenlo, que se vaya al mundo, para que allí en el mundo, en medio de la perdición,
puedas sentir esa añoranza de volver al Señor que nos compró. Él pagó el precio. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva, enseña la palabra. Dice, mándelo al mundo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Es así o no es así? ¿Alguien ha hecho un pan casero o torta frita alguna vez o algo? ¿Qué pasa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso, hermano, aún Dios viene introduciendo este concepto desde la celebración de la primer Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte y todo. Allí comieron panes sin levadura. Y cuando participamos de la cena del Señor, comemos pan sin levadura, hermano, que es el cuerpo de Cristo, sin la levadura de maldad, para que seamos una masa nueva. No lo mismo que éramos antes, no lo mismo que ese mundo, sino que la iglesia debe ser masa nueva. Porque si un poco de levadura, igual que en el pan, que el amasijo del pan, ponemos un poco de levadura, toda la masa se leuda. Si en la iglesia se hacen las cosas mal, también va a terminar contaminando a otro. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por vosotros. Jesucristo pagó el precio. ¿Perseveraremos, como dice la palabra, en el pecado para que la gracia abunde? Hace esa pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? Está en la Biblia. En ninguna manera. Tiene que conocer, hermano. Estudien más la palabra. Para eso hacemos los estudios. Hay que ser asiduo lector de la palabra para saber lo que la palabra de Dios dice. Dice, Cristo, en nuestra Pascua, se sacrificó. Él pagó el precio. ¿Cómo va a seguir viviendo de la misma manera? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Se ve que estaba próxima la celebración de la Pascua. Dice, bueno, tomando la cena, por eso le escribe, ¿no? 2 Corintios, tomando la cena del Señor indignamente. Dice, límpiense para que sean nueva masa. La iglesia que sea limpia para poder tomar de esta Pascua de una manera digna. ¿Por qué? Porque si no, tiene consecuencias. Hay muchos enfermos y otros aún duermen. ¿Por qué? Le escribió una iglesia, hermano, que estaba contaminada, que estaba viviendo en fornicación con hermanos que estaban viviendo en una vanidad de que no pasa nada, no pasa nada. De sinceridad y verdad. Os he escrito por carta para que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en todo caso sería necesario salir del mundo. Es decir, en el mundo va a haber fornicación, idolatría, a veces hasta en la iglesia, lamentablemente. Muchos adoran ídolos sin saberlo, porque cuando uno le da más valor a hacer plata que a las cosas de Dios. ¿Qué le quiero decir hacer plata? Ejemplo, ¿sí? No sé si el domingo que viene, el día del niño. Nosotros tenemos cosas para vender para los niños. Nos vendría recontra bien abrir el domingo y ponernos a vender. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un compromiso, que es estar en la casa del Señor. Y si yo le doy el primer lugar a vender cosas en el negocio, dice, donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dice la palabra. Entonces no es cuestión de si precisamos o no precisamos, porque yo creo que en la economía actual a ninguno nos vendría mal algún peso extra, pero Dios quiere el primer lugar en todas las cosas, y muchas veces la idolatría de las personas es juntar. No se afanen, dice, por juntar. Haceos tesoros en los cielos, dice el Señor. Otro idolatran y aún no se da cuenta, dice, ¿cómo toca la guitarra este? Es mi ídolo. ¿Cómo canta este? Es mi ídolo. No, la idolatría está mal. Sea una imagen que usted va y se sienta y se adora, o sea una persona, o sea el juntar dinero, cualquier cosa, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo, no sea idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con esos, dice, no se junten, aún
ni coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera si no juzgáis vosotros a los que están adentro? Es decir, hermano, no podemos corregir al mundo si la iglesia primero no es sanada y no es limpiada. Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Para los que están adentro, ahí termina. Quitad del medio de vosotros a ese perverso. Así, hermanos, termina este estudio. La semana que viene, litigios delante de los incrédulos, juicio. Le voy a hacer un juicio a este hermano que me hizo tal cosa y tal otra. ¿Cómo puede ser? En una iglesia bastante desordenada, como usted puede ver. Cortamos ahí la predicación.